Bueno, pues los condensadores son unos dispositivos que van a permitir almacenar carga. El simbolito, en general, es este. Y tiene una característica física que es su capacidad. ¿Vale? Que en el sistema internacional se mide en faradios. ¿Vale? Un condensador será un dispositivo que será capaz de almacenar carga. Es decir, que aquí habrá una carga almacenada. Bien. La ecuación característica del condensador es la siguiente. Es que almacenará tanta carga como le permita su capacidad. Imaginaos que tenéis cubo, tenéis aquí un grifo, ¿vale? Entonces, el cubo tiene una capacidad, que sería pues 10 litros, ¿vale? Caben 10 litros. Pero aunque le quepan 10 litros, tú echas agua, que tenga tal capacidad, pues albergará tanta cantidad de agua, ¿no? La cantidad de agua, vamos a llamarlo que es la carga que adquiere. Luego, la carga que adquiere dependerá de la capacidad que tenga, porque no va a tener más carga de la que la capacidad admita. ¿Vale? Y después, conforme se vaya llenando, conforme vaya adquiriendo carga, ¿qué va a pasar? Que la altura del agua dentro del contenedor va a ir aumentando, ¿no? Bueno, pues eso aquí es el potencial. ¿Vale? Cuando hablamos potencial en un condensador, bueno, un condensador tiene dos placas, pueden ser placas planas, pueden ser redondos, lo que sea, pero son dos placas que no se tocan. Una va a tener carga positiva, otra va a tener carga negativa. Entonces se va a establecer un campo eléctrico aquí, y como hay un campo eléctrico E, pues evidentemente también hay una diferencia de potencial entre la parte positiva y la parte negativa. ¿Vale? En general, esto lo vamos a llamar potencial, ¿vale? V más menos V menos va a ser el potencial que adquiere el condensador. Bueno, pues el potencial en el símil es como si fuera la altura que va adquiriendo el agua cuando se va llenando el cubo, ¿vale? Y el grifo va a ser una pila, vamos a llamarlo epsilon, ¿vale? Por ejemplo, la pila que es epsilon, que son los voltios de la pila. Entonces, el grifo es una pila, va echando agua al cubo, va adquiriendo el cubo una carga que es el agua que va entrando y va aumentando el nivel que es el potencial. Cuanto más carga, más nivel de agua, ¿no? Más potencial. Bueno, pues la carga que adquiere el condensador va a ser igual al producto de la capacidad por el potencial. ¿Vale? Y esta es la fórmula que por lo menos yo me sé. Esto también es verdad, ¿no? Pero yo esta no me la sé. Yo esta no me la sé. Yo esta la deduzco de ahí. O la V, que es V. Pues Q partido de C. Esta tampoco me la sé, realmente. Vale, yo solamente me sé esa. Tú apréndete la que te dé la gana. Esta es la única que hay multiplicando, las otras están dividiendo. Entonces yo me sé esta, que Q es igual a C por V. ¿Vale? Me acuerdo de el CV de los caballos de potencia, ¿vale? CV, caballo, pues ya está, pues. Yo sé que es CV y lo que me queda es la Q, pues Q igual a CV. Ya no se me olvida nunca. ¿Vale? Bien. La carga es igual a la capacidad que tenga por el potencial. Entonces, claro, la capacidad, en realidad, hombre, pues dependerá de. No solamente depende de la capacidad, depende de cómo es esa capacidad, porque si yo tengo mucha capacidad porque tengo mucha base, pero tengo poca altura, pues la misma carga que se mete aquí, ¿vale? El mismo agua que hay aquí, lo meto aquí, como tengo menos superficie, tendré más alturas, ¿no? Entonces, la carga se reparte entre dos cosas, digamos, como si fuera esto la capacidad y la altura, ¿no? Depende de las dos cosas, de las dos variables. Entonces, haceros la idea de que cuando tú tienes un condensador y lo vas cargando, ese condensador va aumentando su potencial, ¿vale? Va aumentando su potencial.
Y eso es peligroso porque la diferencia de potencial que se establece entre las placas del condensador, el condensador dentro, entre las placas, hay algo. Y si no hay nada, pues entonces es que lo que hay es aire. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cuál es la capacidad de un condensador. ¿Vale? ¿Qué es la capacidad de un condensador? C. Pues en realidad, según la formulita de arriba, que sería la carga que adquiere partido el potencial que adquiere, es el agua que le entra comparado con la altura que alcanza el agua. ¿Vale? Carga que adquiere comparado con el potencial que adquiere. Bien. Esto es una manera física, es decir, calcular, medir la carga y medir el potencial. Esos son parámetros físicos. Yo puedo encontrar la capacidad de un condensador midiendo los parámetros físicos, carga y potencial. Para todos los condensadores es lo mismo. ¿Vale? Ahora bien, vamos a suponer que tengo el que le da el simbolito. El condensador que da el simbolito es el condensador de placas planas y paralelas, que son dos placas, eso, planas y paralelas, ¿vale? Que están enfrentadas y tienen, bueno, pues las placas son planas y tienen una determinada superficie, están separadas una cierta distancia y aquí en medio el espacio entre las dos placas va a estar ocupado por algo. Ese algo puede ser nada, el aire, o puede ser que haya ahí un material. Que haya un material. Que se va a llamar medio dieléctrico, ¿vale? Si el medio dieléctrico es el aire, entonces la constante del aire va a ser epsilon sub 0. Otro cualquiera, entonces la constante que va a haber ahí es epsilon. Y esa epsilon la vamos a poner como tantas veces más grande que la del aire. Y tantas veces más grande va a ser un epsilon que se llama relativo, ¿vale? Es decir, si el aire tiene un epsilon de 7, pues si tengo otro que es 14, en vez de llamarle 14 le vamos a llamar 2, ¿vale? Es este. Por 7 es 14, ¿vale? Evidentemente, epsilon sub 0 es 8,84 por 10 a la menos 12, es un número muy feo. Y el epsilon este de a lo mejor un papel, a lo mejor es 9,27 por 10 elevado a menos 13, es un número muy feo. Pero si tú esto lo comparas con epsilon sub 0, que es 8,84 por 10 elevado a menos 12, a lo mejor este número te sale 15. Sale un número muy bonito. Y este 15 es lo que llamamos epsilon sub r, la epsilon relativa, que significa cuántas veces es más grande el medio dieléctrico que tienes que el aire, ¿vale? Entonces simplemente o es epsilon sub 0 o es epsilon sub r por epsilon sub 0. Eso es lo que hay ahí. Entonces, ¿qué pasa? Hemos dicho que el condensador va a tener aquí, por ejemplo, cargas positivas, que como son superficies, lo que voy a tener aquí es una densidad superficial de cargas más, y aquí voy a tener una densidad de carga superficial menos. Y se va a establecer un campo eléctrico entre esas dos placas. Además, sabemos, que esto lo hemos hecho ya por Gauss nosotros, sabemos que el campo eléctrico que se establece, ¿vale? Esto lo hicimos por Gauss, campo entre dos placas paralelas, era sigma partido de epsilon sub 0, ¿os acordáis? Y era uniforme. Es decir, es igual en todo el espacio que ocupa eso. Y además también vimos, creo que en la última clase, que en un campo eléctrico uniforme se establece una diferencia de potencial, V más menos V menos, en el sentido del campo, que era ¿cuánto? El valor del campo por la distancia, ¿verdad?
Es decir, que la diferencia de potencial que se establece aquí, que hemos dicho, vamos a llamarlo potencial simplemente del condensador, ¿cuánto vale? E por D. ¿Vale? Entonces esa es la diferencia potencial que se establece entre las dos placas. ¿Qué pasa? Pues que hemos dicho que la capacidad es la carga partido del potencial. Bien, la carga que adquiere cada una de las placas será la densidad de carga por la superficie. Y el potencial lo acabo de calcular, que es sigma partido epsilon sub 0 por distancia. Si cogéis, dais el sigma, que se repite, te queda que la capacidad vale ¿cuánto? El epsilon sub 0 que está abajo dividiendo pasa multiplicando, la S y la... Pues te queda que la capacidad es epsilon sub 0, que si no es aire, es otra cosa, pues simplemente la diferencia es que ahí en vez de poner epsilon sub 0 se pone epsilon sub R por epsilon sub 0. Además, la capacidad es directamente proporcionada a la superficie, que es evidente, ¿no? Cuanto más grande sea la placa, más carga le cabe. Y es inversamente proporcional a la distancia, ¿vale? Es decir, cuanto más cerca esté, mayor capacidad va a tener, ¿vale? Muy bien. ¿Por qué? Pues porque cuanto más cerca esté, la distancia sea más pequeña, para el mismo campo que se establece, ¿lo tenéis? Para el mismo campo, cuanto más chica sea la distancia, más chica va a ser la diferencia de potencial, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un problema con la diferencia de potencial, como he dicho antes. Si tú tienes dos placas y aquí hay una diferencia de potencial, ¿vale? La diferencia de potencial, por ejemplo, si aquí tenemos aire, el aire es aislante. El aire es aislante. Pero, como ocurre en los tubos fluorescentes, lo que hay dentro es un gas, no es aire, pero es un gas, que es aislante. Cuando tú le estableces una diferencia de potencial muy grande, ¿vale? Esto es como un tubo fluorescente de luz. Aquí hay un gas. Cuando tú le metes aquí caña y le metes una diferencia de potencial muy grande, conocéis, más o menos, sabéis las pantallas como son, que tienen una cosa que se llama cebador, ¿vale? El cebador es precisamente un condensador que almacena mucha carga y esa carga, cuando tú enciendes el interruptor, tarda un ratito en encenderse porque lo que hace es que se carga el cebador con un montón de carga y el cebador suelta la carga del tirón al gas y establece una diferencia de potencial muy grande, con lo cual rompe los enlaces que tienen estas moléculas del gas inerte que hay en principio ahí dentro y se ioniza, se convierte en un conductor, ¿vale? Y es como un relámpago, es como que hay un rayo aquí y bueno, y ya se mantiene ese gas ionizado y se mantiene en el estado plasma que se pone y entonces emite luz, ¿vale? Bueno, pues si tú en un condensador, por lo que sea, por la manera en que está trabajando, resulta que la diferencia de potencial ahí se hace muy grande, bueno, pues el aire tiene lo que se denomina, cualquier material, un potencial de ruptura, que significa que si tú alcanzas ese potencial, ese aislante se convierte en conductor. ¿Vale? Se convierte en conductor y ¿qué pasa? Pues que las cargas positivas que estaban aquí encerradas y las negativas que están aquí encerradas, en realidad, esto lo que hace es dar cargas positivas por aquí, cargas negativas por aquí, pero nunca se mezclan por aquí dentro. Pues cuando se alcanza el potencial de ruptura, las cargas pueden pasar directamente por ahí y lo que se hace es que se rompe el conductor. Luego nunca se puede alcanzar el potencial de ruptura, ¿vale? Esto es una condición para los problemas que te diga, el potencial de ruptura vale tanto. Bueno, pues ese potencial es el potencial máximo que puede tú meterle al condensador sin cargártelo, ¿vale? Y entonces, como el potencial es E por D, ¿qué pasa? Que si para el mismo campo, porque el campo depende de sigma y de epsilon sub 0, no depende de distancia. Para el campo que hay establecido por la carga que almacenas, si tú las placas las separas mucho, pues establece mucha diferencia de potencial. Y al establecer muchas diferencias de potencial, alcanzas pronto el potencial de ruptura, con lo cual estás perdiendo eficacia en el condensador. De modo que un condensador conviene que la distancia entre placas sea pequeña, ¿vale? Y así te garantiza de que tarda mucho en alcanzarse el potencial de ruptura, por tanto le puedes meter mucha carga, ¿vale? Y puedes aumentar el campo eléctrico sin que tengas problemas de que se rompa, ¿vale? Bueno, pues resulta que
la capacidad de un condensador cuya geometría es esa, de placas planas paralelas de una sección determinada y una distancia de separación con un medio, puede ser aire o puede ser otro material en medio, pues la capacidad vale esa formulita. Entonces, fijaos que la capacidad es esto, física, por tanto, esto es siempre, pero esta fórmula de la capacidad es geométrica. ¿Y entonces qué pasa? Pues que esa capacidad depende de la geometría, depende de qué tipo de condensador tenga. Si el condensador de este tipo, pues esa es la capacidad, ¿vale? Es decir, que la capacidad de un recipiente, ¿vale? Si es un cilindro es muy fácil. Es área de la base por altura. Puedo hacerla geométricamente, ¿vale? Pero también puedo hacer la capacidad como llenándolo de agua y saber cuánta agua le entra. Y ya sé el volumen. La que tú quieras. ¿Qué pasa? Si la forma es muy rara, calcular el volumen de una forma muy rara te tiene que poner a hacer integral y cosas muy raras. Pero si lo llenas de agua, siempre sabes la capacidad que tiene. Luego, esto siempre lo puedo hacer y siempre me puede dar la capacidad, me da igual la forma que tenga. Ahora, esto ya es más delicado. Esto tengo que estudiar cada uno en concreto, ¿vale? Bueno, pues este es el más normal, pero hay distintos, ¿vale? También lo hay, que en vez de ser placa, pues son cilindros concéntricos, unos cilindros concéntricos, y entre ambos, pues hay aire o metes otro material, pues también voy a calcular la capacidad, ¿vale? Bueno, pues, entonces, un condensador es un dispositivo que almacena carga y que tiene una ecuación general, que es esa de ahí arriba, y que la capacidad, al final, aunque yo lo pueda calcular físicamente, en realidad solamente depende de parámetros geométricos, que sea yo capaz o no de encontrar, pues ya eso sería otro cantar, ¿no? Bien, entonces, importante el concepto de ¿cómo se carga un condensador? Pues esto, una pila, hay que meter un grifo, es decir, yo tengo un condensador. ¿Cómo se carga un condensador? Pues por ejemplo, metiéndole una pila, epsilon, capacidad. Entonces, la pila es el grifo y la pila lo que va a hacer es meter carga positiva por aquí, carga negativa por aquí, ¿vale? Y se va a cargar. ¿Hasta cuándo se carga? Se cargará hasta que alcance una diferencia de potencial que está regulada por la pila, que es epsilon. Entonces vamos a empezar a poner cositas sobre la mesa. Si tú cargas un condensador con una fuente, una pila, la pila es la que regula el potencial. Entonces, adquirirá la carga que tenga que adquirir. ¿Vale? Entonces, imagínate que tú haces esto. Tienes un potencial constante. Por tanto, esto que adquiere una determinada carga según la ecuación, Q es igual a ¿qué? A C por V. En este caso, Q es igual a ¿qué? A C por epsilon. Esa es la carga que adquiere. Ahora yo cojo y ya le quito la fuente que tengo. O sea, yo cojo un cubo, le lleno de agua y cierro el grifo que tengo. Un cubo lleno de agua, ¿no? Que tengo un condensador con una capacidad y una carga que ya conozco, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues si tú tienes el cubo desconectado de la fuente, que es el grifo, ¿vale? Imagínate que el grifo es una cosa que puede regular, que tanto puede dar como puede recibir, ¿vale? Como el grifo es una fuente infinita y un sumidero infinito, que es lo que tú puedes llenar y vaciar el cubo, ¿vale? Bueno, pues si yo quito el grifo, pues entonces el cubo no puede ni soltar agua ni recibir agua. Es decir, que mientras tú tengas un condensador, fuera del grifo, fuera de una fuente, la carga del condensador no tiene a dónde ir. Por tanto, permanece constante. ¿Vale? Y como Q es igual a C por V, pues si por lo que sea a ti te da por cambiar la capacidad, yo tengo un cubo y me da a mí por ponerle y soldarle o como otro cubo arriba, pues en realidad con el mismo agua, lo que antes era a lo mejor un nivel que era muy grande porque iba a rebosar, cuando le he soldado una chapa arriba, ya se ha quedado por la mitad. Es decir, que cambiar la capacidad como la carga no puede cambiar, implica que también cambia ¿qué? La altura relativa, no el potencial, ¿no? Es decir, que un condensador tiene tres parámetros, Q, C y V.
Tú puedes modificar algunos y otros a lo mejor se tienen que modificar teniendo en cuenta estas consideraciones. Pero como hay muchos casillos, lo que vamos a hacer es directamente vámonos a los problemitas que os he pasado y vamos a verlo sobre los problemitas que se ven más interesantes, ¿vale? Venga, entonces vamos a hacer el primero. Los condensadores, yo por experiencia, cuestan trabajo, ¿eh? Cuestan trabajo. Vamos, me dices tú ahora. La máquina de los condensadores, pero los problemas de condensadores son muy fáciles, pero se le cuesta trabajillo. Es una preguntita que si te la ponen, puedes rascar puntos fácilmente. Venga, dice, el dieléctrico contenido en un condensador. Venga, tenemos un condensador. Vamos a dibujar un esquemita. Siempre el esquema es el mismo, sea cual sea el condensador. Y tengo dentro un dieléctrico. Y tengo aquí dentro un dieléctrico. Un dieléctrico tengo siempre. Lo que pasa es que si no tengo ninguno entre comillas es que lo que tengo es aire, ¿vale? Pero en este caso, al parecer sí tengo aquí algo, un material. Un material perfectamente ajustado, hueco. Dice, campo de ruptura 10 a la menos 7 voltios partido por metro. Campo es lo mismo, voltio por metro es lo mismo que newton por culombio, ¿vale? Dice la palabra campo, me da la unidad voltio en sistema internacional, metro en sistema internacional, pues campo en sistema internacional. A lo mejor tú lo conoces por newton culombio, pero es lo mismo, ¿vale? Porque si te acuerdas, el campo que era el menos gradiente del potencial, ¿no? Entonces el campo también se puede ver como voltios partido metro. Bien. La constante dieléctrica es 4. Eso es epsilon sub r vale 4, que es el material que hay aquí dentro. El espesor, como está perfectamente ajustado el dieléctrico, si no me tienen que decir algo, la distancia es de 0,1 milímetros. Y el área es de 500 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la diferencia de potencial máxima que soporta? La diferencia potencial máxima, pues será que el potencial de ruptura por la distancia, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Campo por distancia es potencial. Que será 10 a la menos 7 por distancia 0,1 por 10 a la menos 3, que son milímetros, ¿no? Esto al final es 10 a la menos 4. Menos 4 menos 7. A menos 7 voltios. Campo. Espérate. No, esto es al revés, ¿no? Es igual a B. Esto es partido, ¿no? Es igual a V partido, ¿no? Esto da E menos gradiente de potencial, ¿vale? La V es... Ah, lo he puesto bien, ¿no? Pues igual a E por D. Ridículo, ¿no? La de ruptura E. Y era menos 7.
7 a 1000, que es de partido. Para después, como se ve. ¿De cuál es su capacidad? Bueno, como lo hemos hecho ya, lo hemos desarrollado, la capacidad que era. Pues epsilon sub 0, en este caso por epsilon sub r, por la superficie partido la distancia. O sea, epsilon sub 0, podéis, si no os acordáis, es 1 partido por 4 por pi por k. ¿Vale? Recordad que la k del campo eléctrico es 9 por 10 elevado a 9 en el sistema internacional. Si hacéis esta cuenta, sale aproximadamente 8,84 por 10 a la menos 12, ¿vale? En el sistema internacional. Todo esto es 8,84 por 10 a la menos 12 por 4, ¿no? Que es la relativa. El área 500 centímetros cuadrados es 10 a la menos 4. Pasarlo a metros. La distancia 0,1 milímetros hemos puesto, antes hemos visto que era 10 a la menos 4. De modo que, si hacemos aquí las cuentas, a la menos 4 se va. Y bueno, 500 por 4, 2000. Ya 2000 por 8,84 a la menos 12. Uno coma 68 a la menos. La capacidad hemos dicho que se medía en faradios. Bien. ¿Qué ocurre? Que normalmente las medidas son mili, ¿no? Micro, nano y pico. Mili a la menos 3, micro a la menos 6, nano a la menos 9, pico a la menos 12. Va de 3 en 3, ¿no? Mili, micro, nano y pico. Los prefijos, ¿no? Entonces, si cogéis la calculadora, vuestra calculadora, creo que todo tenéis la misma, y si no parecía, pues donde acaban los números, arriba tienes el botón que pone ENG. Un botón pone ENG, le das a ENG, es lo que te hace que el número que tienes en pantalla te lo aproxima al primero que se parezca a esto. Entonces, ese número de a la menos 8, pues si le doy a ENG, me ha puesto automáticamente 17,68 por 10 a la menos 9 faradios. Y menos 9 faradios son nano faradios, ¿vale? Por tanto, la solución sería 17,68 nano faradios. La capacidad del condensador. Y después, apartado C, la energía. Bueno, pues esto es una formulilla que hay que saberse también. La energía de un condensador es 1/2 de C por V cuadrado, ¿vale? También, truquito para aprenderse esta, porque también hay tres fórmulas. Como Q es igual a C por V, pues se puede poner esa. También se puede poner 1/2 de C y despejar de aquí la V, que sería Q partido C al cuadrado. Me quedaría 1/2 de Q cuadrado partido por C. También se puede poner como 1/2 y C ponerla como Q partido por V cuadrado. Me quedaría 1/2 por V. Entonces, como yo esta ya me la sé, la del caballo me la sé, bueno, pues yo la que me sé de la energía es esta. Esta gente yo no me la sé. ¿Por qué? Pues porque cuanto menos cosas te sepas, mejor. La deduzcas, pues mejor todavía. Si no te interesa cualquiera, o la C o la V de la energía, la cambias por la ecuación de abajo. Bueno, ¿y por qué me sé esa? Pues evidente, ¿no? Porque se parece mucho a la energía cinética, ¿no? Medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Vale? Aquí la masa es la capacidad y la velocidad no es velocidad, pero coincide la letra con potencial, ¿no? Entonces, esa es la que... ¿Qué energía almacena este condensador? Pues la energía que almacena sería 1/2 seguro, la capacidad
la acabo de calcular. Pues la capacidad la acabo de calcular, que sería 17,68. Puedo poner por 10 a la menos 9 o le pongo una n. Ya sé que son nanos. Ya sé que tengo un menos 9 por ahí colgado. Nano. Y después el potencial. Potencial no lo sé porque he equivocado al calcularlo. Así que voy a coger el de la solución, que son 1000. La solución dice que es 1000 voltios, creo. Entonces, por 1000 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, sería 17,68. No pongo a la menos 9, lo dejo 17,68 por 1000 al cuadrado entre 2. ¿Vale? Me da 8, 8, 4, 1, 2, 3 y 4 0. Y estos serían nanojulios. ¿Vale? Nanojulios. Puedes poner el menos 9 y te sale otro número, ¿no? Pero para que os acostumbréis a hacer estas cosas. Nanojulios. Entonces, si yo al nano, el nano lo quito y lo pongo en micro, pues quito 3 ceros. Me sale un número muy grande. Si quito el micro y pongo mili, quito otros 3 ceros. 1, 2, 3. Y me sale así. Pues así sí queda bien, que sería 8,84 milijulios. La otra opción sería hacer la cuenta aquí directamente con 10 a la menos 9 y te saldría pues lo mismo que antes, una cosa que le das a eng y te va a poner 8,84 por 10 elevado a menos 3. Y el 10 elevado a menos 3 lo llamas mili. ¿Vale? Bueno, pues entonces este sería. Vamos a ir. Este ya empieza a ser de los 2. Dice, un condensador de 1 microfaradio se carga a una tensión de 300 voltios. Tengo un condensador, voy a llamarlo C1, 1 microfaradio. Y se pone un potencial V1 de 300 voltios. ¿Se carga? Pues ya está, lo tengo. Q1, ¿cuánto es? C1 por V1. Sería 300 por 1 micro. Bueno, lo puedo poner como 300 microcoulombios. El micro lo dejo aparte, entonces sea 300 por 1, pues son 300 coulombios. Pero como tiene un micro, pues son microcoulombios. Me puedes poner 10 a la menos 6 y hacer todas las cuentas, ¿vale? Se acostumbra a hacerlo así, es más rápido. 300 por 1 microfaradio, pues son 300 microcoulombios. Esa es la carga que aquí en el primero. Independientemente, otro de 3 microfaradios, otro condensador de capacidad 3 microfaradios, se carga con una fuente de 500. Hacemos la misma historia. Adquiere una carga Q2 que vale ¿cuánto? C2 por V2, que sería ¿cuánto? 3 micro por 500 voltios, ¿no? Por 5, pues serían 1500 microcoulombios. Ya tengo las cargas que adquieren cada uno. Dice, una vez cargado, unimos sus armaduras. Ya los tengo cargados y ahora cojo al condensador 1 y cojo al condensador 2. Mientras no me digan nada, unimos las armaduras tal cual. La más con la más de sus armaduras.
La más con la más y la menos con la menos. Así no estamos uniendo sus armaduras, estamos uniendo nada más ¿cuál? Estas dos, ¿no? Las otras dos no están unidas. Y unir sus armaduras significa eso. Bueno, esto todavía no. Esto sería unir sus armaduras. ¿Qué ocurre? Aquí esto, digamos como que ha entrado en una pequeña singularidad. ¿Por qué? Porque al unir, siempre que te digan unir, todo lo que sea, que ya lo veremos en circuito, unir con un hilo, significa que aquí hay un potencial que se ha igualado. Es decir, ahí hay un único potencial, voy a llamarlo V más, y aquí hay un mismo potencial, voy a llamarlo V menos. Es decir, que el potencial que hay más menos visto por arriba es el mismo potencial más menos que visto por abajo. Y eso era mentira, porque aquí tengo 300 voltios y aquí por abajo ¿cuánto tengo? 500 voltios. Luego esto peta. Son distintos potenciales y al juntarlo tienen que ser igual potencial. Por tanto, debe prevalecer lo físicamente establecido, que es que cuando yo junto dos cosas, tienen que igualar sus potenciales. ¿Vale? Tú no puedes tener dos cosas juntas que tengan distintos potenciales, ¿vale? Porque tengo una singularidad, tengo un punto que tiene dos potenciales distintos, ¿no? Eso es imposible. Yo tengo una cosa a un potencial V1 y una cosa a un potencial V2, me parece muy bien. Pero si lo juntas, se tienen que poner de acuerdo y pasar a un potencial común, V', que será desconocido. Es decir, deben igualar sus potenciales. Es decir, que esto al final tiene que tener, voy a poner como una flechita así, un potencial común, V'. ¿Vale? Yo tenía aquí originalmente un potencial V2 que es 500 y aquí tenía un potencial originalmente V1 que es, ¿vale? Los potenciales, la diferencia de potencial se marca con una flechita que va del más al menos, ¿vale? Eso es la diferencia de potencial. Significa que entre el más y el menos, en ese sentido, si te mueves en ese sentido, tu potencial cae 500 voltios. Es decir, que aquí hay 500 voltios, aquí hay 0, o aquí hay 1000 y aquí hay 500, ¿vale? Es una diferencia de potencial. Bueno, pues la diferencia de potencial que hay ahora es la misma. Yo los condensadores no los estoy tocando. Por tanto, este sigue teniendo una capacidad C1 y este tiene una capacidad que C2, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú tienes un cubo que tiene agua por aquí y tienes un cubo que tiene agua por aquí? Y cojo y lo junto. Pues que este le da agua a este, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que las alturas se igualan, ¿no? ¿Os acordáis que el símil, las alturas eran los potenciales, ¿no? Y el agua era la carga, ¿no? Por tanto, ¿qué va a ocurrir? Que aquel cubo que tiene mayor altura, mayor potencial, el que tiene mayor potencial, al que tiene menor potencial, le va a dar ¿qué? Carga. Le va a dar agua. ¿Qué pasa? Que el de la izquierda, al perder agua para dárselo al otro, va a igualar, va a bajar de potencial. Mientras que el que recibe el agua, como está recibiendo agua, sube de nivel. Por tanto, va a subir, ¿no? O sea, mi V', digamos, yo voy bajando de potencial mientras que tú vas subiendo y nos encontramos en el camino. De modo que tengo que darte tanta agua como para que nuestros potenciales igualen, ¿no? Entonces, tienes que buscar qué condensador tiene más carga. No, el que tiene más agua, más altura. El agua es por niveles. Es lo mismo. ¿Quién tiene más nivel? El de abajo, ¿no? El de abajo tiene más nivel, tiene 500 voltios. Luego, el que tiene mayor potencial le da carga. ¿Cuánta carga? Pues no lo sé, la que haga falta, ¿no? El que tiene mayor potencial le da carga al que tiene menor potencial.
Con lo cual, el potencial del grande baja y el potencial del chico sube. Y nos encontraremos entre 300 y 500. ¿Vale? Entonces, el C1, el que recibe carga. ¿Qué carga tendrá Q1'? Pues la que yo tenía, más qué. Más la que recibo, ¿no? Y el 2 que tenía yo, Q2, pero pierdo cuánta carga, la que le doy al otro, ¿no? Luego el Q2', ¿cuánto es? La carga que tenía menos la que pierdo. ¿Vale? Con lo cual, ¿cuánto vale el potencial en general? La fórmula de potencial, recordad, Q era igual a C por V, que es la que yo me sé. Por tanto, el potencial es Q partido por C. ¿Esto qué significa? V' del primero es igual a V' del segundo, o lo que es lo mismo. Q' del primero partido la capacidad del primero es igual a Q' del segundo partido la capacidad del segundo. Pero Q' del primero, ¿qué es? Q1 más Q partido C1 es igual a ¿qué? A Q2 menos Q partido de C2. Entonces, por ejemplo, cojo y pongo Q1 más Q igual a C1 partido C2 Q sub 2 menos Q. Tengo que Q sub 1 C1 partido C2 por Q sub 2 igual a Q. Simplemente despejar la Q chica, como puedas. Q1 lo paso para la izquierda, Q sub 1 se queda el Q sub 1, el C1, C2 por Q2 pasa restando, y en el otro lado tengo la Q. Vale, entonces mejor que lo haga al revés. La Q está aquí negativa. Q más la Q chica que viene con el C1, C2 igual a la Q2 tiene C1, C2 menos la Q1 que pasa restando. De modo que saco aquí factor común de Q igual a Q2 C1 partido C2 menos Q1 partido 1 más C1 partido. Esta sería la carga que se moviliza. Vamos a ver cuánto sale. Q2 eran 500, ¿no? 500. Por el cociente C1, C2. Mientras esté en la misma unidad no pasa nada. C1, 1 y C2, 3. Luego esto lo multiplico por un tercio. No me importa las unidades porque se van. Menos Q1 que era 300. 100. Partido 1 más un tercio. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto? ¿Digo? Sí, pero me he equivocado yo aquí, ¿no? Q1, Q1 era... Ah, es que Q2 es 1500. No, 500. 1500. Por 10 a la menos 4. Partido la distancia que era de 1 centímetro, que es 10 a la menos 2. ¿Vale? De modo que C1 y C2, ¿cuánto sale? C1 igual a C2 y sale 8,84, porque estos son ceros al final. 2 por aquí y 1 por aquí son 3. Con esto, lo que hace es juntarse con los 12 y 4, da menos 13. Esto a la menos 12 era pico, ¿no? ¿Cuánto es? 0,
4 picoradios, ¿no? Pico aquí por 10 para quitar para poner el 12, por 4 picoradios. ¿Y cuál es la capacidad del tercero? Hacerlo. El tercero. C3, ¿cuánto vale? Bueno, C3, ¿qué es? Es un condensador en serie con otro condensador, donde este condensador tiene epsilon sub r por epsilon sub 0 por la superficie partido. Luego la distancia que es de medio. Y este de aquí es epsilon sub 0 por s partido la distancia que es de medio, ¿verdad? La superficie es la misma porque están en serie, ¿no? Está uno detrás de otro. No, pero aquí no hay nada. Bueno, no hay nada, es aire. Yo tengo el condensador con el dieléctrico azul y el otro con el aire. Y están en serie. Por tanto, ¿cuál es el condensador C3 equivalente? Pues hemos dicho, como en serie, se hacen las inversas y son dos, sería el C, vamos a llamarlo, el C por el otro, por el C' partido el C más el C'. Va a ser C, va a ser C'. Bueno, pues se puede hacer con letras, se puede hacer con números. A ver. Aquí nos podemos fijar que C en realidad, ¿qué es? Es lo mismo que C', ¿verdad? Porque esto es C', ¿no? Multiplicado por epsilon sub r. Que por cierto, eso es lo que ocurre cuando tú metes un dieléctrico. Cuando tú metes un dieléctrico, ahí lo tienes. Estoy aumentando las capacidades, ¿vale? Porque estoy multiplicando por epsilon sub r. Además, lo multiplica directamente proporcional. Vale, entonces tengo esto, al ser C por C', ¿qué sería? Pues sería epsilon sub r por C' por C' partido epsilon sub r por C' más C'. Es decir, que el C' este, que es factor común, se va con un C' de arriba y me queda epsilon sub r por C' partido epsilon sub r más. Sería la capacidad del condensador C3. Sería epsilon sub r, ¿cuánto era? 2, ¿no? Que también podía hacer las cuentas y hacer las cuentas, ¿vale? Pero no así. Ahora, el C' sí hay que calcularlo. C' ¿cuánto es? Sería, bueno, en realidad C' es el doble, ¿no? Del de arriba, ¿no? Es epsilon sub 0 partido por S partido por de medio. Sería la cuenta que hemos hecho arriba, pero multiplicada por 2, ¿no? Porque este 2, C' es 2 veces epsilon sub 0 S partido de D. Que es la capacidad, esto es lo mismo que la capacidad de C1 y C2, ¿verdad? Luego es el doble de la capacidad que tiene arriba. Luego esto es 2 veces el doble de 8,84, 0,884. Por ser un poco rata y reutilizar los datos de antes. Partido por 3. En teoría tiene que ser eso, 4 tercios de 0,884. ¿Cuánto? 78, como eran micro, pues microfaradio, ¿no? Ah, pues que hace falta usar una calculadora con cuentas muy raras. Que efectivamente, pues lo que da, ¿no? Pero ahí pone por 10 a la menos 3. Da por 10 a la. ¿Eran micro? Eran pico, ¿no? Eso está mal. Esto no es micro. Esto le ha salido mal. Esto no es la menos 3. A la menos 12 no puede ser. De arriba los picos, eso es directo. ¿Vale? Pico faradio.
grado de 10 a la menos 4 y 1 centímetro de 0,12 y le falta un 1. Ok, pues ya tenemos todas las capacidades de todos los condensadores. Carga máxima almacenada en C3 en el momento de ruptura del dieléctrico. Vamos a ver, ruptura del dieléctrico. E de ruptura, ¿cuánto es? 1000 voltios metros, ¿no? Tengo, me está hablando de C3, ¿no? 3, por tanto, me está hablando del 3 que tengo los dos dieléctricos. La ruptura puede ocurrir cualquiera de los dos. Entonces, el potencial de ruptura, como los dos miden de medios, pues será, recordad que el campo es V partido X, es gradiente de potencial. Luego V es E por X. Pues será E por D medios. Vale. Vale, me da la ruptura del dieléctrico, ¿no? Se llena con un dieléctrico S1 su R2 y un valor del campo eléctrico de ruptura de tanto. Me está dando la ruptura del dieléctrico, del que tiene el dieléctrico. Que sería E por D medios. Por tanto, el potencial de ruptura, ¿cuánto es? Pues sería 1000 por la distancia, que era 1 centímetro, ¿no? Por 10 a la menos 2, partido de 2. Esto es, pues, a menos 2, se quita un cerito, pues son 50 voltios, ¿no? 5 voltios, ¿no? Voltios por ahí. Faltan dos ceros o algo. Centímetro de distancia es 10 a la menos 2. ¿Qué carga almacena C3? Resulta que, como me dan el potencial de ruptura del dieléctrico, me dan la parte azul. Tenemos que trabajar. Recordad que en serie, ¿qué pasa? Que la carga de uno y la carga de otro es la misma, ¿verdad? O sea que yo calculando la carga por cualquiera de estos dos, tengo. Entonces, trabajando con la parte azul de C3, con la parte del dieléctrico, que es la parte de la cual conozco el potencial de ruptura, de aquí, pues yo conozco que el potencial este son 5 voltios. De ruptura son 5 voltios. La capacidad la tengo, ¿no? La capacidad esta, ¿cuánto era? Esto era epsilon sub R por epsilon sub 0 por S partido de medios. Era epsilon sub R por 2 veces epsilon sub 0 por S partido por D. Esto de aquí era 2 veces epsilon sub R por la capacidad del primero. Como epsilon sub R valía 2, ¿no?
es 4 veces la capacidad del primero, que es 4 por punto 884, ¿no? 3,536, ¿no? 3,536 picofaradios de la capacidad. Por tanto, la carga del tercero, del Q3, ¿cuánto es? Máxima. Q igual a C por V. Es 3,536 por 5, ¿no? $17,68. Como estos eran pico, pues son pico coulombios. Sí, que es lo mismo, ¿no? Eso sí lo tiene. Sí, coincide. Tú ves que lo de arriba estaba mal, era menos 13. Y el de antes también estaba mal, lo del potencial de ruptura, porque fíjate que hemos hecho lo mismo y aquí ha salido bien. ¿Vale? Entonces, con el campo de ruptura, y viendo bien el enunciado, porque el enunciado me dice de constante dieléctrica y un campo de ruptura, pero se refiere a la parte solamente del dieléctrico, ¿vale? No me da, el del aire no me lo dice. Se entiende que se rompe porque se rompe el dieléctrico, no el aire. Pues entonces nos vamos al condensador y nos vamos a la parte del dieléctrico, que tengo su capacidad parcial ahí, ¿vale? Y como está en serie con el otro, la capacidad del condensador entero es la capacidad que yo pueda calcular en cualquiera de los dos trozos del serie. Eso es lo que tiene que quedar claro, ¿vale? Pues con los condensadores no son fáciles del todo. Diferencia potencial en C2. Y valor del potencial V que provoca la ruptura del dieléctrico. Bueno, yo no sé. Ah, vale, sí, V del dieléctrico, vale. Bien, dice ahora, ¿qué? Diferencia potencial en C2. Me voy a coger apartado C y voy a copiar otra vez el dibujito de arriba. Muy bien. Bueno, yo acabo de calcular la carga que tiene el condensador C3, ¿no? Q3 lo tengo, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Tiene por ahí mano? ¿Esto que hemos calculado? 17,68. Colombia, ¿no? La unidad y eso. Y pues 17,68 pico Colombia. Ese es el Q3 entero. ¿Vale? Q3. Si yo, como Q es igual a C por V, el potencial que hay en el condensador 3 lo puedo calcular si conozco el Q3 y el C3, ¿verdad? Entero. Vamos a ver, V3, ¿cuánto es? Q3, sí lo conozco porque el Q3 me da igual que lo haya calculado solamente con la parte azul, porque como está en serie con el otro, con el aire, es la misma. Es 17,68 pico culombio. Más que pongo la P, la C no me hace falta ponerla, que sé lo que estoy haciendo. Y el C3 lo hemos calculado antes, que es 11,78 pico faradio, lo tenemos ahí. Pues 11,78 pico también. 11,78 pico. 8, ¿no? Entonces, como son pico y pico, me va a quedar voltios. ¿Cuánto? Ya sé que V3 y lo dibujo. V3 tiene 1,5 voltios. Y como está en paralelo con C2, ¿qué pasa cuando están en paralelo? Que los voltios tienen que ser los mismos, ¿no? Paralelo
La diferencia de potencial tiene que ser la misma. Por tanto, este V3 es exactamente el mismo que el potencial que cae V2, que es lo que me pide el problema, ¿no? Diferencia potencial en C2. ¿Vale? Me pone 15 voltios ahí y no son 15 voltios, ¿no? Son 1,5, ¿no? Vale. Y después me pide cuánto vale V. En el caso que estamos calculando, todo esto que estamos calculando es en el caso de ruptura, ¿verdad? Son los valores de ruptura. Entonces, ¿qué potencial V me dice? ¿Qué pila hay que poner ahí para provocar la ruptura del dieléctrico? Tengo que llegar a V. ¿Cómo llego hasta V? Tengo que conocer cuánto vale V1. Y cuando tenga V1, pues fijaos que este punto es el mismo que este y todo esto que está unido con línea, con cable, es el mismo potencial. De modo que la caída que hay V... No está... Estoy poniendo las polaridades al revés, pero no importa, ¿vale? Es que este es el más, ¿vale? Significa que las caídas son para el otro lado. ¿Vale? Como el más está a la derecha, lo único que tengo que dar la vuelta a la flecha esta. Las caídas se ponen... Este más significa que esto se polariza así. Entonces las caídas son para acá. 1,5 voltios. V1 pues es para acá también, no sé cuánto vale. Y esta caída V, pues para acá. Más al menos, V. Y V, ¿qué es? Pues si os fijáis por arriba, si fijáis, V, ¿qué es? Es la flecha que hay en el primer grupo más la flecha que hay en el segundo. Es decir, V, ¿qué es? 1,5 más V1, ¿verdad? Me hace falta saber cuánto vale V1. Bien. ¿Cómo llego a ese potencial? Pues como el C1 está en serie con el grupo 2,3, ¿verdad? Yo sé que, y voy a poner aquí un circuito equivalente. Yo sé que el C1, que es este, está en paralelo con un grupo, voy a llamarlo 2,3. Están en paralelo. Y aquí tengo la pila. Entonces, llegado a este punto, si yo soy capaz de calcular la carga que almacenan el grupo 2,3, pues como están en serie, va a ser exactamente igual a ¿qué? A la carga que va a tener el Q1. Y como ya tengo la carga de Q1 y tengo la C1, tengo la V1. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y qué es la carga 2,3? Pues la carga 2,3, como están en paralelo, es la carga que almacena el 2 más la carga que almacena el 3. ¿Vale? ¿Cómo va la cosa por ahí? El Q3 lo tengo, ¿no? Pero el Q2 no, ¿no? ¿Y cómo calculo Q sub 2? Q sub 2, si te vienes aquí, sabes que el Q sub 2 está con 1,5 voltios de caída, ¿no? Siempre son la misma fórmula. Q es igual a ¿qué? A C2 por V2. ¿Cuánto era C2? C2 era 0,884 pico, ¿no? Y V2 1,5, ¿no? ¿Cuánto es eso? Pico Colombia. Tanto ya tengo Q sub 2,3. ¿Cuánto es Q 2,3? Q sub 2, que lo acabo de calcular, 1,33, sumándole el Q sub 3, que lo tengo calculado antes. Era 17,68, ¿no? ¿9 pico Colombia? Y esto es exactamente igual a ¿qué? Hemos dicho a Q sub 1, ¿no? Y por tanto, Q sub 1 es igual a C sub 1 por V1. ¿Cuánto vale V1? Pues Q sub 1 partido C1. ¿Q1 cuánto es? 19 pico Colombio y C1
era igual que C2, por aquí arriba. 0,884, ¿no? 8,4 picofaradio. ¿Cuánto es eso? 9 entre 0,884. 20, ¿no? ¿Y uno? 1,5 voltios, ¿no? Con 5 voltios. Por tanto, ya tengo cuánto vale V, ¿no? V que era V1 más V23, ¿no? Es decir, 21,5 más 1,5, ¿no? 23 voltios. Pone 50 voltios. Luego, algún número por ahí rarillo. Pero bueno, no me importan las cuentas, los conceptos son lo importante. Fijaos que estamos jugando con lo mismo siempre. ¿Vale? Capacidad de carga, ¿qué pasa con la carga? Se conserva, se suman. Los potenciales son los mismos, se suman, ¿vale? Importante, paralelo, las cargas se suman, los potenciales iguales. En serie, las cargas iguales, los potenciales se suman. ¿Vale? Y jugando con eso, pues ahí tenemos temas, ¿vale? Bueno, esto cuando lo rehagáis vosotros, intentar hacerlo y ahí en la cuentecita. Yo lo tengo hecho de otra vez, creo, así que lo mirar. Ya el último, de que es 6, creo que es. Está finiquitado. Dice de área 10 por 1 y espesor 1 milímetro. Entiendo que es un condensador de área 10 centímetros por 1 centímetro y espesor 1 milímetro significa, bueno, pues que está separado. De carga a 100 voltios. Significa, coges, metes aquí, pila. Como lo he puesto yo, pues este se carga con más y este se carga menos. A 100 voltios. Con el espacio expuesto al aire. Y ahora, tenemos una barra de eléctrico, material de eléctrico de constante 10. Y entra justito en el espacio entre las placas. Igual, de la misma forma y tamaño. Entonces, cargo esto.
¿Qué cargas quiere? Pues igual a C por V, ¿no? Bien. ¿Cuánto es la capacidad? C es igual a, como es aire, epsilon sub 0 por S partido de D. Sería 8,84 por 10 a la menos 12. La superficie 0,10, ¿no? 10 centímetros cuadrados por 10 a la menos 4. Y la distancia es 10 a la menos 3, ¿no? Esto está preparado para que se vaya. Queda que la capacidad es 8,84 picofaradio, ¿no? Porque la menos 12 es pico, ¿no? La capacidad. Por tanto, la carga que adquiere, ¿cuánto es? Pues 8,84 picofaradio por 100. Sería 884 pico culombio, ¿no? Dejo el pico y multiplico solamente el 100 por el 8,84. Esa es la carga que adquiere. ¿Y de qué energía tiene entonces almacenada? Energía sería 1/2 de C por V cuadrado. Lo hace directamente así. Sería 1/2 por la capacidad que es 8,84 pico y sería 100 al cuadrado. Pues sería 8,84 por 100 al cuadrado entre 2, ¿no? Sale un numerillo 44.000. No sé el coma 2 que ha puesto ahí, no sé dónde viene. 44.000 pico julios. Entonces el pico, como tengo 3 ceritos ahí, pues lo puedo cambiar por nano, ¿no? 1, 2, 3, quito el pico y pongo nano. Queda 44 nanojulios. Y por 10 a la menos 9, ¿no? ¿Qué es lo que tienes aquí? 44. El con 2 no sé dónde la ha sacado en nota este. ¿Con 2 te da? Ah, vale, que yo no he puesto 8,84, he puesto 8,8. Vale. Entonces este 0 es un 2, ¿no? 442. Es lo que hago es pongo aquí. Quito 2 0 y pongo aquí la coma. 44,2 nanojulios. Perfecto. Muy bien. ¿Y ahora qué? Ojo, ¿eh? Dice, la batería se desconecta. He quitado el grifo. ¿Eso qué significa? Ya la carga no puedo tocarla. La carga permanece constante. Vale, antes de meter la barra. Listo. Energía almacenada cuando se ha introducido por completo la barra. ¿Qué ocurre cuando metes la barra por completo? Cuando metes la barra por completo, tienes que la capacidad que tenías se ha modificado ¿a cuál? A simplemente a multiplicar S sub R por la capacidad original que tenías, ¿no? Yo S sub R por S sub 0, S partido por D. Y esto es C. Es decir, que la capacidad ha aumentado ¿en qué? En epsilon sub R, ¿no? Bien. Pero la carga es constante. Por tanto, ¿cuánto es la energía prima ahora? 1/2 de C' por... Claro, esto sube prima al cuadrado, pero no la tengo, no me conviene. ¿Vale? Entonces recordad que la fórmula de la energía 1/2 de C por V cuadrado, la carga es constante. Q es igual a C por V. Luego, la capacidad la tengo controlada, pero no quiero el potencial, quiero la carga. Por tanto, si despejo de aquí V, que es igual a Q partido de C, si te sabes la fórmula, poner el tirón. Esto sería 1/2 de C por Q cuadrado partido C cuadrado, que se va con esta C y te queda que la formulilla que me conviene utilizar es esta, ¿vale? La misma, pero los parámetros son mejores para mí. Luego, ¿cuánto vale E' cuando he metido el dieléctrico? Pues 1/2 por Q cuadrado y la Q no cambia. ¿Q cuánto era? 8,84 pico, ¿no? 8,84 pico al cuadrado partido de la capacidad que es epsilon sub R, 4, ¿no? Por la capacidad antigua. Esto es la capacidad, me he equivocado. Esto es 884 pico y esto es 8,84 pico, ¿vale?
¿Vale? Pico y pico al cuadrado, te queda pico, ¿no? 884, ¿no? Al cuadrado, entre 4, entre 8,84 y entre 2. 11,050. Julio. ¿Cuánto era? 8,84 pico, ¿no? Cuadrado partido de C. 8,84 al cuadrado partido de C. Y la capacidad es 8,4 pico. Y la epsilon relativa era 10, no 4, joder. Por 4 entre 10. 4.420. 1.400 pico julios. Puedo correr la coma 1, 2 y 3. Sería 4,42 nano julios. He pasado de... Vale, fíjate que es sensible a la epsilon sub R. O sea, la energía... Vale, que esto se puede hacer así. ¿Vale? Más propio de mí. Es decir, E es igual a un medio de Q cuadrado partido por C. E' es igual a un medio de Q cuadrado partido C', porque la Q no cambia. Si divido una cosa entre otra, me queda que es lo mismo que C' partido de C. ¿Y C' qué es? Epsilon sub R por C partido de C. Igual a epsilon sub R. Es decir, que E', ¿cuánto es? E partido epsilon sub R. Y no tengo que hacer tantas cuentas como he hecho, ¿no? Es decir, que la energía es sensible al epsilon sub R. Si meto un dieléctrico, disminuye la energía en ese dieléctrico, ¿vale? Sería inmediato. Es la que hemos hecho antes, 44,2 nanojulios entre 10, que es 4,2. ¿Vale? Llega al mismo sitio y este me gusta más a mí, más cómodo. Y el apartado C. Dice la fuerza que se ejerce sobre el dieléctrico justo al principio. ¿Vale? Y dice que lo puedes hacer diciendo que la fuerza es, igual que el campo es el menos gradiente del potencial, la fuerza es el menos gradiente de la energía potencial. Estando X en la dirección en la que se introduce el dieléctrico. Es decir, que tengo el condensador y estoy introduciendo el dieléctrico. Entonces lo que voy a hacer yo es introducir el dieléctrico de una forma genérica. Voy a meter el dieléctrico, ¿vale? Está metiéndose el dieléctrico y llevo metido de dieléctrico una cantidad X, ¿vale? Al esto le voy a llamar A, ¿vale? Eso medía A. El ancho este era B y la distancia esta era D, ¿no? A era 10 centímetros, B 1 centímetro y D 1 milímetro, ¿no? Vale, entonces, fíjate que al meter esto solo, esa es la parte de dieléctrico que está metida, ¿no? Entonces, eso en realidad, mientras estoy metiendo el dieléctrico, que tengo un condensador en paralelo, ¿no? Es decir, que este condensador, ¿qué es? Este condensador es un condensador que tiene una parte al aire y una parte con dieléctrico. De aire, de dieléctrico, ¿vale? ¿Cuánto vale la parte de dieléctrico? Pues epsilon sub R por epsilon sub 0 por la superficie que ocupa el dieléctrico partido la distancia, ¿no? ¿Y cuánto vale el C del aire? Pues solamente epsilon sub 0 por la superficie del aire partido la distancia. Venga, ¿cuánto es C dieléctrico? Pues epsilon sub R por epsilon sub 0 por ¿cuánto vale la superficie que ocupa el dieléctrico? Pues X por el ancho que hemos dicho que era B, ¿no? X por el ancho que es B, ¿no? ¿Vale? Esta medida X, digo por el ancho que es B, da esta superficie, ¿no? Que es la que está ocupada por el X
partido la distancia. Y el aire, ¿qué sería? Pues solamente epsilon sub 0. Y en vez de ser x, ¿qué sería? Lo que queda que es a menos x, ¿verdad? Por b. Y están en paralelo, ¿no? Y en paralelo sabemos que la c equivalente de los dos, ¿cuál es? La suma, ¿no? Así que el c equivalente, ¿cuánto vale? Pues sería sumar esos dos, que sería sacar factor común de epsilon sub 0, de b y de d, ¿no? Epsilon sub 0 de b y de d. Epsilon sub 0 de b y de d. ¿Y qué me queda? Me queda arriba epsilon sub r por x más abajo a menos x, ¿no? Es decir, que la c equivalente, ¿cuánto vale? Epsilon sub 0 por b partido por d. Y el paréntesis me queda a más x por epsilon sub r menos 1, ¿no? Esto me queda la c equivalente. La U es la energía. U es energía. ¿Qué energía almacena el condensador este? Este condensador, la carga es constante, sigue estando desconectado, ¿vale? Entonces, la energía que tiene, que será en función de X, ¿no? Entonces me da la energía en función de dónde esté el dieléctrico. ¿Será cuánto? Un medio de la carga, hemos dicho, U cuadrado partido por C era, ¿no? ¿Vale? Me conviene esa fórmula para que la carga sea constante. U cuadrado partido por C, sí. Es decir, un medio de Q cuadrado, que es dato, eran los 884, ¿no? $884 pico al cuadrado partido de C. ¿Cuánto vale C? Pues epsilon sub 0 B partido por D por A más X R menos 1. Y esa es la energía que almacena. Y dice que la fuerza la puedes obtener como menos la derivada. Esto es lo que se llama ahí U, ¿vale? Que es función de X. La energía potencial se llaman U también. Diferencial de U con respecto de... Es decir, que F es igual a menos. Y ahora hay que derivar eso. Fijas. El U medio, la D que está abajo, partido epsilon sub 0 por B son constantes. El 8,84 pico al cuadrado es constante. Y tengo que derivar el cociente, ¿no? Tengo que derivar 1 partido del corchete, ¿no? 1 partido del corchete es el corchete al cuadrado abajo, ¿no? Sería, es como si fuera, en realidad como si fuera 1 partido por x. Sería menos 1 partido por x por la derivada de lo de dentro, ¿no? Sería menos 1 partido de x cuadrado, que diga. Es como si fuera 1 partido por x, ¿vale? Pasa que esta x es una función. Sería menos 1 partido de x cuadrado y lo que tengo que multiplicar es por la derivada de la función. ¿Vale? La derivada de la función, la derivada del corchete. La derivada del corchete, ¿qué sería? La a es constante, vale 0. Y la x que multiplica una cosa, pues sería simplemente el paréntesis. Epsilon sub r menos 1, ¿verdad? ¿Vale? Menos y el menos este. Y te queda que f igual a medio por d partido epsilon sub 0 por b por 8,84 pico al cuadrado. Me queda epsilon sub r menos 1 partido de a más x. Y eso es en general, pero me dice que lo calcule. ¿Cuál es la fuerza que me cuesta introducirlo al principio, no? Pues al principio equivale 0, ¿no? Se va la x ahí abajo y te queda, pues, un medio por la d, que era 1 milímetro, ¿no? La menos 3 por 8,84 pico al cuadrado.
partido de epsilon sub 0, 8,84 por 10 a la menos 12, por B, que era 1 centímetro, 10 a la menos 2, por epsilon sub R, que era 9, partido de A, que era 0,1, ¿no? Da cuenta y reza para que salga bien. $8,84 pico. 4 exponente menos 9. Ah, no, menos 12. Cuadrado. Por 1 exponente menos 3. 0,1. Menos 2. 4 exponente. Ah, 4 más o menos. 10 a la menos 11. ¿Cuánto? 4 micronewton. El 4 está bien. El micro, otra vez tenemos problema con los ceros. ¿Sí? ¿Qué te ha dado? ¿4 por 10 menos 6? Pone micro aquí. Es cuestión también de revisar ceritos. A lo mejor no son picofarad y picoculomb, me he equivocado a lo mejor al hacer las cuentas. Pero bueno, esto, las cuentas tenéis que hacerlas vosotros. Claro. Nada. Esto otra vez y ya tenéis este tema liquidado. Y con este tema, el campo eléctrico está más o menos visto. Yo me imagino que haréis más problemillas vosotros, estaréis exámenes de lo que sea. Cualquier cosita, algún problema, intentáis hacer problemas o tenéis algún problema tipo que os ponen siempre que queréis ver, pues lo vemos, ¿vale? O como no podemos estar siempre con lo mismo, si tenéis algún problema propuesto, alguno, me lo mandáis. Jorge, yo lo resuelvo en 10 minutos en un vídeo, os mando el vídeo y tenéis el problema resuelto, ¿vale? Porque vamos a empezar con magnético, ¿vale? Que es el otro bloque fuerte. Esto tiene dos bloques fuertes que son eléctrico y magnético. Y después ya periférico. Siempre eléctrico y magnético, todo esto siempre. ¿Vale? ¿Cosita?